Hola a todos, bienvenidos a un video explicativo sobre los barcos. Hoy veremos todo acerca de ellos, desde sus orígenes hasta su evolución, porque sí, ellos también han cambiado con el tiempo, así que si te interesa saber más, quédate a ver este video. Con esta presentación buscamos observar y caracterizar la influencia que la sociedad tiene sobre los avances y la evolución de los productos tecnológicos, en este caso el barco, y a su vez reconocer y describir impactos positivos y negativos que tiene esta evolución tecnológica sobre la sociedad y el medio ambiente, reconociendo de igual forma desarrollo e innovaciones tecnológicas en diferentes contextos culturales del país. Primero que todo, debemos conocer los orígenes de los barcos. Se estima que los primeros en construir algunos botes fueron los egipcios y las sociedades primitivas en general. Los primeros mencionados, o sea los egipcios, son quienes los usaban para navegar por el Nilo unos 3000 años antes de Cristo. Sí, hace muchísimo tiempo. Según las pinturas y ciertos hallazgos arqueológicos, estos barcos estaban construidos sobre un armazón de madera de gran tamaño, el cual estaba cubierto por una tablazón y eran lo suficientemente grandes para necesitar como mínimo 20 remeros y transportar una carga de varias cabezas de ganado o el peso equivalente de mercancías. Sí, los típicos barcos que más de una vez hemos visto en algún lado. La primera fuente gráfica de estas galeras data del 3000 a.C. y lo más probable es que los barcos de esta clase llevaran utilizándose bastante tiempo. Los barcos que ilustran las pinturas egipcias más antiguas estaban equipados con un mástil de 2 palos unidos por la parte superior, de la cual colgaban las velas. Como pequeño dato curioso, los modelos que se utilizan en Europa en la actualidad se fabricaron teniendo como inspiración los barcos primitivos que usaron los egipcios y otros pueblos mediterráneos. Los barcos se crearon por la necesidad de emprender viajes por el mar debido a distintos motivos, como por ejemplo explorar, emigrar y encontrar mejores tierras donde vivir, conversar con otras personas o pueblos, transportar materia prima, personas, entre muchas otras cosas. Aquí precisamente es donde apreciamos esas existencias de una evolución en los barcos, ya que mientras que antes los barcos tenían solo los propósitos antes nombrados, ahora también se agregan nuevas funciones, y existen muchos tipos de barcos que proporcionan distintas utilidades, como por ejemplo viajes por el océano a miles de personas únicamente por diversión. Un ejemplo de esto son los cruceros de Disney, los cuales tienen todo lo necesario para vivir unas buenas vacaciones en su interior. Quizás ya has visto en ciencias sociales o historia el descubrimiento de América, pues ponte a pensar cómo hubiera ocurrido este importante hito si no existieran los barcos. Exacto, puede que no haya sucedido, o no de la forma en la que lo conocemos. Gracias a los barcos existen muchos hitos históricos importantes para la historia que tomaron lugar durante los siglos XV al XVI, como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón con una carabela de apenas 21 metros. La evolución respecto a la estructura de los barcos ha sido siempre con el fin de mejorar la eficiencia de este, tanto como en velocidad como en seguridad de quienes viajan allí. Los primeros barcos en Egipto eran fabricados principalmente por dos materiales, papiro y madera. Estas eran las más sencillas debido a su material y las ventajas que ofrecía este papiro radicaban en que permitían que las embarcaciones fueran más económicas, ligeras, presentaran una buena flotabilidad y fueran fáciles de reparar en caso de daños. Por el contrario, los grandes navíos que se desplazaban por el río Nilo y que realizaban viajes de grandes distancias eran construidos con madera. Para la construcción de estos era necesario disponer de grandes cantidades de ese material. Actualmente, las técnicas de construcción han mejorado enormemente gracias a los estudios y las experiencias ganadas previamente. En la actualidad, generalmente se hace un plano que tenga las características según el barco que desea hacer. El plano incluye el casco, el aparejo y las instalaciones de motores y servicios auxiliares. Luego, el astillero comienza la construcción. Si es un barco pequeño, se hace primero el casco y la cubierta en resinas plásticas reforzadas con fibra de vidrio. Para eso se hace una matriz que se pinta con un desmoldante y luego en el gel coat que luego quedará en el exterior. Sobre ella se extienden las capas de fibras de vidrio que se embeben con resinas epóxicas hasta lograr espesor. En algunos casos se incorporan refuerzos. Con el mismo método se hace la cubierta, luego se hacen los interiores dentro del casco y cuando ya están terminados se abulona la cubierta. De ahí pasamos a la parte de aislamiento, donde se colocan todas las instalaciones, los motores, los cables eléctricos, los elementos de confort. Finalmente se colocan todos los elementos de decoración, en fin. Como se apreció, su construcción es compleja y requiere de mucho material. ¿Sabías que el Titanic
en el año 1909 fue el transatlántico más grande, más moderno y lujoso. Además, presumía de ser insumergible, es decir, no se podía hundir. Sin embargo, lamentablemente se hundió tras impactar un iceberg en su viaje inaugural hacia Nueva York. En este momento, hay alrededor de 20 millones de contenedores viajando por el mar. El transporte marítimo representa el 90% de los envíos del comercio mundial. El barco sin duda ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad gracias a todas sus cualidades positivas y eficientes, que hacen de este tipo de transportes una buena opción para diferentes cosas, como por ejemplo el transporte de materias primas para comercializar, entretenimiento, turismo y mucho más. La existencia del barco nos ha hecho progresar como sociedad, ya que evidentemente no seríamos lo mismo sin un tipo de embarcación con la que podemos recorrer los océanos. Si hablamos del ámbito cultural, la existencia de esta nave nos deja gran variedad de hechos importantes para la historia del mundo. Gran ejemplo de estos es el descubrimiento de América. Pero espera, a pesar de que la mayoría de las consecuencias son positivas, también existen aquellos factores que nos demuestran que nada es perfecto. Debido a esto, los barcos son los principales emisores de dióxido de carbono a la atmósfera, siendo responsables del más del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono antropogénicos. Concluyendo, esta embarcación capaz de flotar en el agua y trasladarse sobre ella ha impactado nuestra sociedad hace siglos, partiendo por el hecho de que se ha encargado de permitir descubrir algo tan misterioso como lo es el mar y sus superficies. Ha beneficiado a la pesca, el transporte y se ha convertido en algo fundamental para nosotros, aunque no lo pensemos, ya que si no existiera muchas cosas serían distintas e incluso menos modernas o avanzadas que como lo son en la actualidad.